partir de este momento queremos darle la cálida bienvenida a un nuevo compañero de trabajo que se suma a la pantalla de BTV desde hoy. Un compañero que se suma a esta casa, pero que tiene una larga trayectoria periodística muy destacada, por cierto. Es un placer tener a Nicolás Núñez con nosotros en la pantalla de BTV. Nico, adelante y muy bienvenido a esta casa. Rosario, muchas gracias. El placer es mío. No tan larga, sino parezco mucho más veterano de lo que soy, ¿no? La realidad Sos joven de todos modos, no tiene que ver con la edad. El placer de sumarme a la pantalla de BTV, a esta transmisión. BTV Noticias es una marca indeleble del periodismo en el Uruguay. Así que el placer realmente y el honor es mío de sumarme a esta pantalla y de acompañarlos en este Uruguay Elige, con esta mesa de debate, con personalidades muy conocidas de esta pantalla también, con personas que también son referentes en su ámbito cada uno. Raúl Ponce de León, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias, un gusto y felicitaciones. Suena extraño darte la bienvenida yo a vos, pero... bueno, las cosas son así. Exactamente. Así que buena jornada en este debut y hacia el futuro. Bueno, y además también tenemos en nuestra mesa a Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Raúl, un gusto estar acá. Un gusto. ¿Ya tenés datos? No. Estamos ansiosos todos, ¿no? Nosotros estuvimos acá mientras Rosario conducía muy bien este primer segmento de Uruguay Elige y la verdad, dos temas sobrevolaban la mesa. Por un lado, especulaciones, ¿no? Estamos en el terreno de la hipótesis, queda algo así como un poquito más de media hora para que cierren las urnas y lo que todo el mundo empieza a pensar es qué sucede en caso de si gana uno, si gana el otro. Pero antes de eso está la participación, que era otro de los grandes signos de interrogación que teníamos en la previa de esta jornada electoral. ¿Cuánta gente iba a votar? Y sobre todo también, si esto da una señal por parte del electorado acerca de si las elecciones internas tienen que ser o no obligatorias. Antes de empezar a discutirlo en la mesa, vamos a repasar lo que decían cada uno de los candidatos integrantes del sistema político muy representativos acerca de si estas elecciones internas tienen que ser o no obligatorias. Para mí tiene que ser obligatorio, porque si me obligan en la nacional a votar, me obligan a votar por alguien que no me obligaron a elegir. Una elección interna que no es obligatoria, es obligación ir a votar. Me parece que es clave porque empezás a definir cómo sigue el proceso para adelante. Y yo creo que esta pequeña obligación que es votar, pero que es tan importante, es un compromiso con el país. Bueno, yo creo que sí, pero ya está. Pasa que dar vuelta a eso ahora, porque si todo el resto son obligatorias, como que apuntás a público distinto, pero bueno, ya está. La obligación yo la siento como militante de mi partido, no estrictamente porque me obliguen a votar. ¿Tendrían que ser obligatorias estas instancias? Sin duda. A ver, solamente en Uruguay votar en el BPS en la facultad es obligatorio, pero elegir presidente uno elige si va o no va. ¿Deberían ser obligatorias estas elecciones? Es típica pregunta de interna y nueva. Y es típica pregunta que no contesto, pero entiendo que tiene que estar. Bueno, ha sido el gran tema de debate, yo diría, en las mesas familiares, en las conversaciones entre los políticos. Eduardo, las elecciones del BPS son obligatorias. Las elecciones de la Universidad de la República son obligatorias. Las elecciones nacionales en octubre, donde votamos a los candidatos que se eligen hoy, son obligatorias. El balotaje es obligatorio. Las de las intendencias son obligatorias. ¿Tiene lógica que los de referéndum, ¿tiene lógica que estas no sean obligatorias? Bueno, no entra en esa lógica, ¿no? Es decir, claramente la lógica habitual en el sistema uruguayo es que tenemos elecciones obligatorias, ¿no? Y es la única instancia que tenemos de voto voluntario. Hay razones para decir por qué tienen que ser voluntarias, que se han visto en los tapes anteriores, sí.
son elecciones internas de los partidos. El tema es que no es solo interna de los partidos pensando en candidaturas únicas, sino que hay muchos otros cargos en juego y no ha entrado en la ciudadanía lo que realmente se pone en juego en una elección de este tipo. Lo otro, o sea, por un lado es la voluntariedad del voto con respecto a todo el resto del sistema. Lo otro son las reglas que hay, que cada elección tiene reglas distintas, ¿no? Ese es otro punto para discutir. Es como que no tenemos actualmente un ciclo electoral coherente internamente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las lógicas que queremos motivar? Y lo otro es, ¿con qué legitimidad se quiere que esas candidaturas lleguen a ser candidaturas únicas, ¿no? Si es solamente con quienes participen o si se quiere una mayor legitimidad. Porque teniendo este tipo de participación estamos en niveles medianamente razonables en términos comparados. Gandini esgrimía algo que puede ser bastante polémico en algún punto, diciendo, bueno, los candidatos los eligen los que se sienten parte de un partido. Yo no sé si el 33% de los que fueron a votar en el día de hoy, que son casi 900.000 personas, se sienten parte de un partido político. Les digo, en breve va a llegar Yamandu Orsi a la sede a esperar los resultados. Ni bien esté llegando Yamandu Orsi, vamos a cortar la mesa para ir al móvil con Matías Garro. Pero Raúl, otra de las cosas que se maneja a nivel político es, lo dice obviamente integrante del gobierno, de la coalición, la gente no tiene motivación porque no hay ambiente de cambio. Bueno, para ir a eso votar. Yo creo que hay una cosa a destacar y es lo hermoso del día que ayudó. Si hubiera sido un día como ayer sábado con el frío y el viento, creo que el porcentaje de concurrencia a las urnas hubiera sido mucho menor del que va a terminar siendo. Todos suponemos que va a estar levemente por debajo del 40, entre el 35 y el 40 podría ser una cifra, ¿les parece? Sí, no es menor, ¿no? No. Porque la pasada votó el 39. La anterior el 37. La anterior el 37. Si estuviéramos en un 35, la verdad tendríamos la concurrencia de las urnas más baja desde que se instrumentaron las internas. Pero y ese volviendo, es el titular. perdón Nico, volviendo al tema de la obligatoriedad o no del voto en las internas, cuando votaba en la calle Herrera le preguntaron eso y él defendió calurosamente que fuera voluntario. Dijo, porque antes de la reforma constitucional era una decisión de 4 o 5 dirigentes de los partidos que decían, bueno, vamos a postular a este o a este otro. Ahora se abre el menú de opciones a la ciudadanía. Uno puede pertenecer a determinado partido y dentro del partido, bueno, tiene un abanico de opciones y participa voluntariamente si tiene interés en hacerlo, ¿no? Hay una diferencia y es que justamente se instrumentó a partir de la reforma electoral que los partidos vayan con candidatura única, mientras antes eran candidaturas múltiples. Entonces no se decidía, sí, a ver, siempre hay un grado de decisión de a quién se habilita o no, o qué apoyos pueden tener, pero había varias candidaturas, entonces era como la interna ya se jugaba en el mismo momento que se jugaba. Exactamente, por la ley de lemas, vos votabas al partido y después tu voto podía ir a uno o a otro. Me parece que estos son los típicos temas que debatimos cuando no hay que debatirlo. Cuando no hay que debatirlo. En marzo del año que viene no se acuerda nadie de este tema y ya se deja. Que ese sería otro asunto a conversar, ¿no? Si las departamentales tienen que estar separadas del balotaje de la segunda vuelta, si no habría que achicar un poco el ciclo electoral para el hastío de la gente, ¿no? Para evitar el hastío. Tanto más capaz que si estas fueran obligatorias o no obligatorias. Como decíamos, 33% de las personas fueron a sufragar a eso de las 18 horas, según cifra de la Corte Electoral. Son algo así como unos 900.000 votos. Haciendo una especie de proyección, podemos hablar que vamos a estar cerca de entre el 37 y el 39%. Y es probable que estemos cerca del 37, sí, digamos, sin mayores dudas. Lo que hay que ver es efectivamente la Corte cómo viene reportando esto, si todo fue claro, si todo fue a la misma hora, porque los primeros reportes tenían circuitos que no habían reportado. En el primero era casi el 40%, en el segundo un 25%, bueno, hay que ver ahora cuánto ha sido, si es una proyección o si es concreto. Ahora, sin meterte en un aprieto y sin violar la veda, obviamente, todavía no estamos, bueno, de hecho no cerraron las mesas de votación todavía. No estamos en un escenario de aquel que se proyectaba de si va muy poca gente a votar, a qué candidato favorece o no. Es decir, estamos en una votación relativamente esperable. Los resultados previos que teníamos, que estuvimos viendo el martes en Uruguay Elige, nos mostraban un escenario que era muy parecido al 2019.
en temas de conocimiento de la gente de cuándo eran las elecciones, que es un primer indicador, digamos, de aproximación, y en términos de declaración de ir a votar el próximo, bueno, hoy en realidad, ¿no? Era en ese momento. Es decir, los resultados nos daban muy parecidos, es decir, era esperable de alguna forma estar más o menos en una situación similar al 2019 en términos de participación. Hay un matiz, ¿la motivación a votar es igual para todos los partidos? No. Claro, ahí eso me parece que puede cambiar, ¿no? Con relación a 2019, sí. Sí, en general, digo, capaz que una interna más definida o que no tiene competencia no es motivante para el votante. La que es muy competitiva, capaz que sí, ¿no? Bueno, claro, es esperable que, aunque vote la misma cantidad de gente, sea muy distinta o relativamente distinta la distribución dentro de los partidos, ¿no? Porque la oferta electoral cambió, porque la situación de competitividad interna cambió. Sin embargo, hay otro factor que muchas veces nos queda de lado, y Nico lo decíamos fuera del aire, lo que es en el interior el peso de las departamentales, claro. ¿No? Que ese no es menor. Para poner un ejemplo, en el 2019 el Partido Nacional tuvo más votos en casi todos los departamentos al órgano deliberativo departamental que al nacional, ¿no? Es decir, hubo mucha gente que fue a votar para elegir sus convencionales, para que le digan el candidato a intendente que yo quiero es este, sí, que más gente que fue a votar a decir la calle Pou quiero que sea el candidato a presidente. Exactamente, claro. El peso regional, las intendencias es muy fuerte y en estas departamentales se nota. Vamos a refrescarle a la gente cómo es el sistema, porque si bien no es muy probable que suceda, la realidad es que existe una posibilidad constitucional de que alguien sea el candidato más votado o el precandidato más votado y no termine siendo el candidato de un partido. Sí. ¿Te parece, Eduardo, recordarle a la gente cómo es que funciona? Lo que estamos eligiendo hoy son integrantes de convenciones, salvo que una candidatura supere el 50% de los votos de su partido o saque más del 40% con 10 de distancia sobre quien sale en segundo lugar. En esos dos escenarios ya queda resuelta la candidatura. Automáticamente queda resuelta. La candidatura a la presidencia. A la presidencia por ese partido. Queda claro que el Partido Nacional hay una alta probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Hay una alta probabilidad de que ocurra, sí. Y, a ver, hasta ahora no se dio ninguna circunstancia que no se cumpliera alguno de los requisitos. Por ejemplo, en 2019 Daniel Martínez sacó el 40% de los votos del Frente Amplio, pero sacó más de 10 de distancia sobre COSE, ¿no? Bueno, vamos a retomar el debate en minutos nada más. Ahí tenemos en el sistema multipantalla C del Partido Colorado, C del Partido Nacional, C del Frente Amplio. En minutos nada más, nos queda menos de media hora, 23 minutos para que empiecen a cerrarse los circuitos. Empecemos a ver la apertura de sobre, que es la especulación que todos hacemos. Mirá cómo le está yendo en esta mesa, en la otra. Con todo eso va a estar Rosario Rodríguez y nosotros los esperamos acá para seguir con esta mesa de debate aquí en Uruguay Elige. Bien, Nico, muchas gracias. Así es.